Cuando yo era jovencillo me enseñaron que un buen predicador no repetía predicaciones, porque eso era como no ser del espíritu, ¿no? Hasta que un día me tocó un profesor que muchos conoceréis, que se llama José María Martínez, en el CEP, y él me dijo, mira Dani, eso está muy bien, pero si una predicación no la utilizas 2 veces es que no era tan buena. Y pensé, digo, pues me gusta también la idea, así que hoy repito una predicación, aunque totalmente cambiada. Digamos que vuelvo a un texto que compartí creo hace unos 20 años y que para mí es un texto clave en mi vida de fe, siempre lo ha sido. Es un texto que me ayuda a resetearme, es un reset. Un reset en la vida de los corintios, porque vamos a buscar la carta a los corintios, un reset en la vida del apóstol Pablo y un reset en mi propia vida. Mirad, a veces en la vida, para valorar lo que tenemos, necesitamos imaginar que no lo tenemos. Yo no puedo dar por hecho que yo tenga una esposa, unos hijos, que os tenga a vosotros, que tenga... Eso está bien, hay que darlo por hecho porque hecho está. Pero a veces hago un esfuerzo y me horroriza, ¿eh? A veces me imagino mi vida sin mi mujer, sin Marta. Y dirás, ostras, mejor no imaginarse eso, ¿no? Cuando alguna vez he hablado con esto de Marta, ¿quién de los dos partirá antes con el Señor? Me dice, no cal parlar d'això. Pero eso produce un efecto y es que automáticamente valoras que ella está contigo. Y a veces no podemos dar por inercia las cosas por hechas, la salud, el trabajo, tantas cosas que tenemos cada día, el sol, como decíamos al empezar este culto, y a veces es necesario, para valorar, imaginar que no lo tenemos. Yo cuando me imagino mi vida sin el Señor, no sé qué, sois capaces de imaginarlo, es difícil eso a veces, ¿eh? Pero yo a veces me imagino mi vida sin haber conocido al Señor, sin que mis abuelos, mis padres, con toda la rabia que me daba en la adolescencia, pero aún así tuve que caer de rodillas delante del Señor, aunque tardé mis añitos. Pero si me intento imaginar la vida sin el Señor, ¿sabéis qué sensación me da? De ahogo. Es muy curioso y se lo digo al Señor. Digo, Señor, me ahogo si no te tengo. Me falta aire. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Entonces, me ayuda imaginarme mi vida sin el Señor para decir, Señor, gracias. Gracias porque te tengo. Porque ya mi angustia es solo imaginarlo. Y el texto que hoy vamos a leer es un poquito de esto. Imaginar qué sería sin una serie de cosas. Y el apóstol Pablo, que es un tío valiente, perdón por lo de tío, pero bueno, lo digo en confianza, es un hombre valiente, él es capaz de hacer este ejercicio también. Pablo estuvo en Corinto, según Hechos 18, estuvo 1 año y medio con los hermanos de allí de Corinto. En ese año y medio les dio tiempo a conocerlos. Era una iglesia tremenda. No sé si habéis leído, os viene a la mente ahora cosas de las cartas a los corintios. Una iglesia que dices, ¿cómo puede ser? Tanta carnalidad, qué poco espirituales. Bueno, Corinto tenía una cosa que se acerca mucho a lo que nos pasa hoy en día a nosotros. Así que no eran tan malos ni tan lejanos a nosotros. Mirad, en primer lugar, por hacer un poco de contexto, Corinto era un puerto marítimo, era la capital de la provincia romana de Acaya. La provincia romana de Acaya era la más rica y la capital súper rica, y esa capital era Corinto. Materialismo, consumismo, vida loca, porque había pasta. Era una ciudad con mucha pasta. Aquellos creyentes eran gente de pasta, que tenían la alternativa constantemente de decir, oye, ¿por qué no vivir la vida y dejarnos de tanta iglesia? Era también, como buen puerto que era, un sitio por donde pasaba mucha gente. Y cada uno de los que venían allí, los barcos que cargaban, que descargaban, soltaban sus filosofías, sus religiones de los países de donde venían. Así que allí había lo que yo llamo un potaje. Un potaje de filosofías, además, recordad, los que habéis estudiado un poco algo de filosofía, todo el tema griego, ¿eh? ¿Os acordáis que Pablo estaba en el Areópago y le quisieron escuchar porque les gustaba escuchar nuevas ideas, ¿eh? Y a Pablo le dijeron, no, tú Pablo, ven, ponte en medio y explícanos, ¿no? Allí en Atenas. Y Pablo empieza a predicar, al Dios este que tenéis aquí por si acaso, ese es el que yo os predico, ¿no? ¿Os acordáis de la escena? Encontramos en el libro de Hechos. Pero de golpe Pablo empieza a hablar de un concepto que es el concepto de la resurrección. Y al instante, ellos que tenían la idea platoniana de Platón, toda la cultura helénica, dijeron, un momento, dice que algunos se burlaban,
y otros le dijeron, ya te escucharemos otro día, porque eso de la resurrección para los griegos era, vamos, increíble, no podían pasar por ahí. Pero había un potaje ahí de filosofías, de religiones, y hoy en día no vamos desencaminados. Había mucho ateísmo y había mucho gnosticismo, los que decían que Dios no existía y los que decían que, bueno, que sí existía, pero que pasaban, ¿no? Que no querían creer. En la religión había barbaridades, había la prostitución sagrada, hacían culto a Afrodita, a Venus, Afrodita, y entonces ellos practicaban la prostitución sagrada. Las mujeres se prostituían como culto al Señor. Y en el templo practicaban esto. Una barbaridad, ¿no? ¿Nos parece? Pero de una manera sutil aquellas cosas iban impregnando a aquella iglesia. Y era, por último, quizá la tercera característica, una ciudad de mucho vicio, mucha promiscuidad. Hasta tal punto que si, bueno, igual ahora ya no se utiliza, pero hasta no hace mucho, yo me acuerdo de escucharlo de pequeñito, se utilizaba la expresión hacer el corintio. Si buscáis la expresión en los diccionarios hacer el corintio, las que son de gramática que te permite buscar una frase, si buscáis en Google hacer el corintio, veréis que es una manera de decir hacer barbaridades de inmoralidad. O sea que eso es lo que aquellos hermanos vivían en aquella iglesia. Y el Señor tocó sus corazones, les llamó, pero claro, había ahí una influencia de todas estas cosas que era brutal. Hasta el punto en que, influenciados por la cultura helénica, llegaron a pensar que sobre la resurrección, bueno, eso es relativo. Los griegos, bueno, estoy haciendo aquí una pequeña charla, pero es igual, así es culturilla también, ¿no? Los griegos, Platón lo defendía fuertemente, decían que el alma está encarcelada en nuestro cuerpo. Y que el día que morimos, nuestra alma vuela. ¿Os suena alguno? A los jóvenes os suena, esto lo habéis visto en el instituto, ¿verdad? El alma vuela y era liberada. Eso era lo máximo que podíamos esperar. Pero no había cuerpo resucitado. El alma vuela, no sabemos dónde vuela. A que se parece un poco a lo de hoy. Cuando la gente dice, bueno, yo no creo en Dios, pero cuando se le muere algún familiar dicen, allí donde esté, ¿no? Hay esa sensación de eternidad que el hombre tiene en su corazón y que busca, ¿no? Y a ellos les pasaba un poco esto. Y en la iglesia había hermanos que decían que la resurrección no era verdad, no era cierta. Claro, nosotros partimos el pan y el vino y celebramos, como ha dicho el hermano Osvaldo, ¿no? ¿El nombre? Osvaldo. Él ha dado gracias y ha dicho, gracias por morir por nosotros en la cruz, pero gracias por resucitar. Es importante esto. A veces decimos, Cristo murió por mí en la cruz. Yo os animo a que completemos siempre la frase. Cristo murió y resucitó por mí en la cruz. Porque si no, la salvación, ahora os pregunto, ¿qué hubiese ocurrido si Cristo hubiese muerto por nosotros, pagando nuestros pecados en la cruz, y no hubiera resucitado? ¿Seríamos salvos? Él hubiese muerto por nosotros. Era el Cordero perfecto igualmente. Él habría pagado nuestros pecados. Pero ¿y cuál es la esperanza? Todo eso al final, ¿para qué? Si además volvemos a caer y nuestra condición de pecadores continúa, ¿no? La verdad es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Vamos a leer en 1 Corintios 4 capítulos solo del texto que ha leído Adrián en la Santa Cena, en el capítulo 15. Y ahora seguro que después un poquito de lo que os he contado entenderéis un poquito más este texto. Capítulo 15, versículo 13. No, perdón, 12. En el 12 vamos a empezar. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, fijaros ahora la pregunta de Pablo. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos? Y ahí Pablo, que es valiente, se atreve a decir unos pasajes, que son los siguientes que leemos, bueno, vamos a leerlos, perdón, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, lógicamente. Si no hay resurrección, no hay tampoco resurrección para Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Que si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Está haciendo ahí un juego de palabras, ¿verdad? Dejando claro lo que eso implica.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron, se está refiriendo a los que ya han partido, en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué hace Pablo? Escribir esto, o sea, el Espíritu está claro que le inspiró para que escribiera esto. Pero si tú coges cualquiera de estos versículos solo sin su contexto, es una barbaridad. Porque afirma que Cristo no resucitó. Porque afirma que nuestra fe no tiene sentido. Porque afirma que los familiares, por ejemplo, a los que amamos y ya han partido, no hay esperanza. Se acabó todo. Y acaba diciendo, si todo esto es así, somos los más miserables de todos. Pablo es valiente para decir estas palabras. El Señor le mueve a ser capaz de destruir su muro. Y es que os propongo, aquí viene un poco la parte gráfica, os propongo que Pablo tenía su muro de Facebook. Bueno, yo sé que Facebook ahora ya está de bajada, ¿no? O su perfil de Instagram. Ahora hay que decir Insta, su perfil de Insta. Yo me estoy peleando con el Instagram porque no me aclaro. Y creo que le he dado algún me gusta. Si alguien ha recibido alguna cosa mía, y la Joana me dice, papá, déjalo. Déjalo porque he dado cosas me gusta sin querer dar me gusta. Me dice, ¿lo has enviado? ¿Qué has hecho? Digo, yo qué sé. Bueno, pues el Insta. Pablo tenía su muro y ese muro es el que yo os quiero enseñar. Vamos a construirlo aquí un poquito. Esto es lo que Pablo hace en 1 Corintios 15. Es lo primero gráfico que me vino a la mente. Gracias, Marco, por traerme los ladrillos. Ay. Esto no se aguanta sin el otro, claro. No tenéis prisa, ¿verdad? ¿Esto se aguantará? ¿Cómo lo veis? Pues sí. ¡Up! No, al Mati, ayúdame, lleva. Jesús, tú no, tú descansa, hermano. Gracias, ¿eh? Pero ahora con este ya sí que se aguanta. Acabó tu trabajo, Mati. Perfecto. No te fías, ¿eh? ¿No te fías del muro de Pablo? Pero si Pablo, vamos... Pablo monta un muro y hace el ejercicio que os he dicho antes. Se imagina qué ocurre si todo lo que nosotros ya damos y sabemos decir de memoria, porque somos muy buenos creyentes, no lo sabemos todo de memoria. Pablo dice, vale, lo sabemos, pero ¿qué pasa si no hay resurrección? Y entonces él es capaz de hacer un esfuerzo que es desmontar su muro. Él dice, ¿qué dice en primer lugar? Fijaros, versículo 13. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Ya está. Así de fácil. Es lógico, ¿no? Resulta que somos la religión, aunque a mí no me gusta hablar tanto de religión, sino más de relación, pero somos la única religión del mundo que no tiene tumba de su líder a la que poder ir y venerar. Si tú vas a Jerusalén te dirán que hay una tumba que posiblemente era la de José de Arimatea. Ni siquiera eso saben seguro. ¿Qué tumba fue exactamente? No se sabe al día de hoy. Pero sí que fue enterrado en una tumba, pero su cuerpo no está ahí. Fijaros que dice el versículo 3 de este mismo capítulo 15. Empieza con unas palabras iguales que las que ha leído Adrián en la Santa Cena, porque dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Os suena, verdad, a la hora de la Santa Cena? Pablo le gusta esta expresión mucho. Él lo ha recibido del Señor y nos lo enseña. Y dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, ¿y qué más? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y por si alguien tiene dudas, dice Pablo, versículo 5 del capítulo 15, apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez. 500 hermanos vieron con sus ojos, más de 500 dice, con sus ojos a Cristo resucitado, de los cuales muchos viven aún. Claro, no estamos en aquellos tiempos, pero imagínate que sí lo estamos y uno de nosotros ha visto a Cristo resucitado. Y te dice Jesús Barrachina, te dice,
yo he visto a Cristo resucitado y tú tienes confianza en Jesús. Dices, si me lo está diciendo es que es verdad. Eso estaba ocurriendo ahí. A más de 500 que vieron a Cristo resucitado, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El dormir se refiere a que han muerto, han fallecido. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, aquí tenemos una expresión muy rara que dice como a un abortivo, me apareció a mí. Si buscáis esto de abortivo, quiere decir como nacido fuera de tiempo. Alguien que llega tarde. Porque Pablo, ¿vio o no vio a Jesucristo? ¿Qué decís a eso? Para ser apóstol, uno de los 3 requisitos es que tenías que haber visto a Cristo resucitado. Entonces Pablo no podía ser apóstol si no vio a Cristo resucitado. Pero os acordáis que Pablo se le apareció en el camino y cayó ahí a los pies del Señor, ¿no? Y por eso era un apóstol lícito que había visto también a Cristo resucitado como fuera de tiempo, como cuando ya se había acabado el plazo, fuera de plazo. Por eso dice él como un abortivo, pero la expresión más normal sería como alguien nacido fuera de tiempo. Así que, si no hay resurrección, Cristo no resucitó. Pablo se atreve a imaginar qué hubiera ocurrido si eso no pasa. Y entonces por eso continúa. ¿Qué dice después? Versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. No sé cuántos de aquí predicáis. A los compañeros, a los adolescentes jóvenes no los miro, porque eso es muy difícil. Es muy difícil. Yo lo pasé muy mal. Yo tuve la suerte, os voy a decir una cosa, mira, los que sois más jóvenes por aquí, tuve la suerte de ir a una iglesia que estaba a kilómetros de donde vivía. Entonces yo pensaba, no me encontraré a nadie del instituto, ni del cole, ni de nada, y bajaba a Barcelona y digo, bueno, son como 2 mundos separados, ¿no? Hasta que caí, como decía antes, a los pies del Señor y dije, mira, Señor, yo no me puedo avergonzar de ti, lo dice tu palabra, ¿no? Que el que se avergüence de mí, yo también lo haré así, ¿no? Con él. Así que, bueno, me salvó la adolescencia y luego tuve que decir 1, 2 y 3 ya. Aún al día de hoy, cuando tengo que predicar a alguien, digo, Señor, venga, va, 1, 2 y 3, porque como no lo haga así, no me lanzo. Me da mucha cosa, soy vergonzoso, lo reconozco, pero me niego a dejar de predicar. Pero mi predicación no tiene sentido si Cristo no resucitó. No tiene sentido si no hay resurrección. Eso es lo que nos dice el versículo 14. Y añade, y vana es también vuestra fe. Vana es vuestra predicación y vana es también vuestra fe. Fijaros que en el versículo 17 vuelve a repetir lo mismo, lo dice 2 veces. Es la única cosa, el único ladrillo que desmonta 2 veces. Versículo 14 y versículo 17. Dice, vana es vuestra fe y lo dice 2 veces. Pero en el griego hay una cosa muy chula. Claro, nosotros tenemos palabras muy concretas, ¿no? Pero los griegos, bueno, volvemos a lo de los griegos, ¿no? Ellos tienen varias acepciones para una palabra. Nosotros también, pero ellos mucho más aún. Y el versículo 14, este vana que encontramos aquí de nuestra fe, es kene en griego. Kene quiere decir una cosa vacía, que no tiene un contenido fiable. Eso es lo que está diciendo el versículo 14. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido y nuestra fe está vacía. No es fiable. Tú vas contento por la vida diciendo, es que yo tengo fe en Jesús. Pero la gente que te ve dice, bueno, eso lo dices tú, pero yo no me fío. Pero es que ni siquiera es fiable para ti mismo. Si no hay resurrección, lo que tú estás predicando no es fiable. Así que Pablo dice, un ladrillo menos. Ahora ya descanso porque este se aguanta solo. Versículo 15. Somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en los muertos no resucitan. Y dice el versículo 17 que aún estamos en nuestros pecados. Yo pensaba que estaría Jofra, no está el Jofra, ¿no? ¿Está ahí dentro? Ah, se ha tenido que ir. Vale, Jofra y yo tenemos un versículo lema en el discipulado, que él se sabe de memoria, que está en 1 de Juan 1:9. Lo voy a decir en catalán porque es como nos lo hemos aprendido. Si reconeixes els teus pecats, Crist, que és fidel i just, ella perdona y en neteja de tot mal. Es una pasada este versículo. Le dije, Jofra, digo tal, y digo, venga, vamos a aprendérnoslo.
y nos lo sabemos. Isaac y Sole le preguntaba a casa. 1 Juan 1:9, ya verá cómo os lo digo. Si Cristo no resucitó, todo esto no tiene sentido. No hemos sido perdonados. Por eso os decía que es importante al hablar de nuestra salvación, hablar no solo de que Cristo murió por nosotros, sino que también resucitó. Así que también Pablo desmonta este ladrillo. Y continúa. Acabamos de leer que dice que somos hallados falsos testigos, nuestro testimonio. Oye, ¿por qué mientes? ¿Por qué dices algo que no es cierto? Mira, si nuestra fe es errónea, estamos haciendo una barbaridad al predicar el Evangelio, porque estamos engañando a la gente. O sea, los que vengan detrás, como yo he ido detrás de otros, están engañados. Así que eres responsable de estar engañando a la gente con tu fe. Pablo se atreve a pensar eso, también. Si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, vana es mi predicación, vana es mi fe, pero también soy hallado un testigo falso. La segunda vez que repetía lo de la fe en el versículo 17, la palabra era vana, era matayá, que quiere decir inútil, necia, sin sentido. Es una fe inútil. ¿Entendéis? No sirve para nada si no hay resurrección. Y en último lugar, acaba diciendo también que vana es nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque los que durmieron no están en ningún lado. Se han muerto. Los romanos se inventaron la palabra necrópolis. ¿Sí? ¿Sabéis lo que es una necrópolis? Lo que nosotros llamamos un cementerio. Necrópolis quiere decir ciudad de muertos. Los romanos entendían que al morir se acabó todo. Y es algo que hoy en día mucha gente cree. Es de los que estamos influenciados. Nosotros, como los corintios, recibimos influencias también. Y aunque nuestra fe nos dice hay una esperanza, nuestro razonamiento humano nos dice lo que tú quieras, pero esto se acabó. Pero vinieron los cristianos hablando de la resurrección de los hermanos, porque Cristo también resucitó, y cambiaron la palabra. Desde entonces ya no se llaman necrópolis, se llaman cementerios. ¿Sabéis qué quiere decir cementerio? Ciudad dormitorio. Y esto viene de esa época, de los primeros cristianos. Dijeron, no, necrópolis no es una ciudad de muertos, es una ciudad de los que duermen. Y Pablo utiliza esta expresión, dormir en Cristo, aquellos que duermen. Entonces es importante porque a mí que me cuenten lo que quieran, pero mis abuelos están con el Señor. Mi padre, que falleció el año pasado, está con el Señor, descansando en su presencia. No ha resucitado su cuerpo, que a veces decimos, es que no, está guardando esa resurrección. Pero está descansando en la presencia del Señor y saboreando ya lo que es estar cerca del Señor. Y cuando estemos en el cielo, como me decía mi abuelo, porque le digo, ja ens coneixerem al cel, y mi abuelo defendía que sí, yo también lo creo, que nos reconoceremos al menos. Pero él decía, pero Dani, no te vayas a pensar que yo en el cielo seré un abuelito y tú un jovencito para toda la eternidad. Resucitaremos con cuerpos que no envejecen, con cuerpos quizá, como dice la palabra, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, quizá con 30 y pico años, imaginaros ahí algo así. ¿Sí? No sé cómo será, estoy hablando ahora un poco con imaginación. Pero lo cierto es que ellos descansan en la presencia del Señor, aquellos seres que amamos, que no están con nosotros con toda la dureza que eso implica, pero están mejor que nosotros. Los que estamos mal somos nosotros, que los echamos a faltar, ¿verdad? Entonces, si no hay resurrección, esto también se desmonta. Vale. Pablo se ha cargado su muro. Dice, ahora somos, ¿qué? ¿Qué acaba diciendo? Los más dignos de conmiseración. Si no hay resurrección, al final somos dignos de pena. Queridos hermanos evangélicos del mundo, sois una lástima, porque estáis creyendo en algo que no ocurrió, estáis queriendo compartirlo y estáis engañando a la gente,
Y encima, por mucho que digáis, no hay ninguna esperanza. Es más, estáis tan engañados que al final nuestra filosofía es la que vale. ¿Cuál es nuestra filosofía? Fijaros el versículo 32, la segunda parte. Si los muertos no resucitan, hombre, esta frase nos suena. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bienvenidos al siglo XXI. Disfrutemos de la vida. ¿No? Es que al final son más listos ellos. Los que viven bien y queman la vida y la consumen para disfrutarla. Porque nos hemos quedado sin muro. Todo se ha derrumbado si no hay resurrección. Versículo 20. ¡Buah! Yo me emociono cada vez que lo leo. Esta vez me volví a emocionar, ¿eh? Primero os lo diré en castellano como está aquí, pero es que luego os lo digo en catalán. Dice el versículo 20, mas ahora, ¿puedo gritar un poco? ¿Puedo gritar un poco? Mas ahora Cristo ha resucitado. Pero, es un pero inmenso, pero que sepáis que Cristo ha resucitado. Y ahora va en catalán. El fet és que Crist va ressuscitar, diu la versió catalana. El fet és que Crist va resucitar. Que no está su cuerpo en la tumba, que nadie ha encontrado, han pasado 20 siglos y nadie ha encontrado nunca su cuerpo. Que Cristo está en los cielos, que va a volver, que está preparando un lugar para nosotros, para los que ya duermen y para los que podamos estar vivos si es que no dormimos también nosotros antes de que Él venga. Ese es el hecho, que Cristo ha resucitado. Y por tanto, nuestra esperanza es maravillosa. Estamos seguros que un día estaremos en la presencia del Señor y estamos seguros de que Él murió y resucitó por nosotros. Pero no se acaba aquí la cosa. Porque hacemos muy bien de predicar el Evangelio, porque tenemos un tesoro. Tenemos un tesoro en nuestras manos y necesitamos decir a nuestro mundo que hay una esperanza. Claro que sí, hay una esperanza. Y no solo eso, tienes toda la razón, porque Cristo murió por ti y resucitó, tus pecados han sido perdonados. Tu salvación se ha completado en esa muerte y resurrección. Y espérate que aún hay más. Esa fe que tienes es más dura que este ladrillo, porque es una fe sustentada en la resurrección de Cristo. Nadie va a mover esa piedra de tu vida. Hagas lo que hagas, ¿eh? Estés en un buen momento de tu vida como cristiano o no, seas creyente o no, no vas a cambiar que Cristo murió y resucitó por ti. Y aún hay más. Predica, que vale la pena, que no somos falsos testigos, que de alguna manera, aunque no lo hemos visto con nuestros ojos, compartimos con aquellos hermanos primeros que vieron con sus ojos a Cristo resucitado. ¿Sabéis que aquella gente, muchísimos de ellos, murieron por su fe? ¿Fueron mártires? El mismo apóstol Pablo, en la cárcel, muriendo como mártir, los discípulos de Jesús. ¿Vosotros os creéis que esta gente hubiesen aceptado eso si no estuviesen convencidos de que habían visto a Cristo resucitado? Pues claro que sí, porque al final Cristo resucitó. Oye, el muro de Pablo es precioso. Le voy a dar un me gusta a su Insta, porque vale la pena. Así que, hermanos, con este texto sencillo, lo que quiero que quede en vuestras mentes, que quede en mi mente también, porque se me olvida a veces, que este muro es un muro sólido. Hay resurrección, Cristo resucitó, vale la pena predicarle, nuestra fe es una fe sobria, tenemos perdón de nuestros pecados, no somos falsos testigos. Y los que durmieron descansan esperando aquel día maravilloso. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a vivirlo y a predicarlo. Amén. Se aguantará, ¿no?